objetivo del día de hoy, de esta serie de 3 capacitaciones que arrancamos el día de hoy, pues es básicamente, efectivamente, digamos que motivarlos a ustedes a utilizar herramientas para optimizar muchos procesos al interior de la empresa. Empecemos por definir básicamente qué es automatizar. Entonces, básicamente, automatizar en el contexto de esta charla lo vamos a interpretar siempre como usar herramientas tecnológicas. No solo vamos a hablar de SIS+, para que algunas tareas que se hacen hoy en día de forma manual o repetitiva se hagan, digamos, con menos intervención humana. ¿Qué significa eso? Que si tenemos actualmente procesos que requieren, qué sé yo, utilizar el papel, que de pronto en la persona de ventas le pase un papelito a la persona que está listando la mercancía para recordarle cierta característica o la forma como le gusta, qué sé yo, al cliente que le empaquen las cosas, pues todo eso, digamos, se reduzca. Que si tenemos que hacer muchos movimientos de datos, ¿qué significa movimiento de datos? Que una persona descarga datos de una plataforma y los tiene que digitar en SIS Plus o digitar en otra plataforma, o saca un reporte de SIS Plus, pero lo tiene que abrir en una hoja de cálculo y hacer una cantidad de operaciones para luego presentar el resultado de la forma como le gusta a su jefe. Pues todo eso, digamos, lo podamos automatizar, lo podamos hacer con mucho menos pasos, utilizando la tecnología que está disponible. Esta charla las dividimos en 3. Hoy vamos a hablar específicamente de automatización, es decir, de procesos que se pueden hacer con SIS Plus, que pueden ayudar a reducir tiempo. Mañana vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial aplicada también en esos procesos, en optimizar esos procesos que hacemos con alguna frecuencia. Y por último, vamos a hablar el tercer día de ya lo que es conectar de pronto SIS Plus con otras aplicaciones a través de APIs o a través, digamos, de otras formas que tenemos de manejar. Ya el hecho de que ustedes estén acá, pues quiere decir que hay algún grado ya de automatización, porque cuando ustedes graban un documento en SIS Plus, pues todas las implicaciones de ese documento se hacen automáticamente. En el caso de una factura, pues se descarga el inventario, se puede liquidar una comisión, se calcula una cartera del cliente o se incrementa el valor en cajas y se recibe un dinero en efectivo. Se hace un comprobante contable y eventualmente, entonces también hoy en día que las facturas son electrónicas, pues se envía esa factura electrónica a la DIAN. Entonces ya digamos que tenemos algún grado pequeño de automatización. Pero ¿qué objetivos, digamos, podemos lograr si incrementamos un poco ese proceso? El primero, que es más evidente, es que vamos a ahorrar tiempo. Es decir, si en vez de tener que sacar un reporte y luego tener que abrirlo en Excel y hacer una cantidad de operaciones cada vez que necesitamos reporte todas las semanas, hacemos algo para que de una vez el reporte salga mediante 2 o 3 operaciones como lo queremos, pues ya vamos a ahorrar tiempo. Segundo, seguramente si ese proceso ya no tiene que hacerse todas las veces un paso detrás del otro, pues vamos a evitar errores o olvidos en el proceso. Tercero, vamos a tener la información en menor tiempo y hoy en día digamos que eso es vital. Y cuarto, si tenemos la información en menor tiempo, pues podemos tomar mejores decisiones. Entonces aquí hay una frasita para que reflexionemos y es: si hoy haces algo igual más de una vez a la semana en tu negocio, es una tarea que seguramente ya se puede automatizar con la ayuda de SIS Plus. Veamos entonces algunos ejemplos. El primer ejemplo, digamos, podría estar orientado a la disminución del uso del papel. Entonces, el objetivo es que todas las operaciones se registren directamente en el sistema. Para eso, digamos que una herramienta que tenemos disponible son las soluciones móviles. Entonces, por ejemplo, si antiguamente yo tenía mis vendedores en la calle, iban de tienda en tienda tomando un pedido y llegaban a la oficina y tenían que digitar eso en la opción de pedidos del programa, pues hoy en día con una solución móvil se puede automatizar. Lo mismo con la facturación. Entonces, si yo tenía un vehículo que lo llenamos de mercancía y sale a hacer una ruta y tiene que hacer unas entregas, y luego toca que desde la oficina facturen y manden esas facturas por correo, así sea por correo electrónico o correo físico, pues también si yo facturo estando directamente haciendo la ruta, pues voy a obtener una disminución de tiempos y una mejora en la precisión, digamos, de todos los procesos. De la misma manera, por ejemplo, cuando yo alisto mis pedidos, aquellos que tienen una tienda al público, que tienen que tomar un pedido en el mostrador y luego alguien en la bodega tiene que alistarlo, si esa persona tiene que esperar a que se imprima la factura, coger el papel, llevarlo para la bodega y recorrerlo, y justo en ese momento sale a almorzar o justo en ese momento tiene su instante de descanso para comerse un refrigerio,
pues se le embolató el papel y hasta ahí llegó entonces los tiempos de entrega que tenemos con los clientes. De la misma manera, por ejemplo, si estamos en el inventario físicamente en la bodega y necesitamos empezar a registrar que está ingresando una mercancía del proveedor, pues también podríamos, estando allá físicamente en la puerta esperando a que entren las cajas, pues irlas escaneando a través de una aplicación móvil y que todo eso me quede en línea. Mucho más, por ejemplo, evidente es ese proceso cuando se hace un conteo físico, donde muchas veces antiguamente los hacían en papel, luego los hacíamos de pronto montando unos computadores portátiles en unos carritos y recorriendo toda una bodega, pero hoy en día se puede hacer con un celular en la mano, con una tableta, y nos vamos entonces a ahorrar problemas, digamos, de que no entendieron la letra en el cuaderno, de que simplemente se nos desconectó el cable con el que estábamos en el, recorriendo la bodega y se apagó el computador. Entonces todo eso, digamos, va a mejorar esos tiempos. Lo mismo, por ejemplo, quienes tienen unas góndolas surtidas y alguien tiene que estar pendiente de que los productos tengan su rótulo o el hablador, digamos, en la góndola, tendría que estar tomando nota en un cuaderno para luego ir a la oficina a imprimir esos habladores, mientras que si puede estar recorriendo la bodega y se da cuenta que falta un artículo que no tiene, no está etiquetado, que no tiene el hablador en la góndola, lo podría hacer hoy en día también desde una aplicación móvil. Y por último, digamos, si yo quiero documentar que estoy entregando una factura y dejar evidencia de que se radicó una factura, de que se radicó un pago con un cheque, qué sé yo, pues todo eso se puede hacer también hoy en día a través de una aplicación móvil de control de documentos. Entonces, el objetivo obviamente no es hacer una demostración de estas soluciones, pero sí que las tengamos presentes porque nos van a ayudar en ese proceso de automatizar algunas operaciones para reducir tiempos y para disminuir el uso del papel. Otros ejemplos de procesos que se pueden ayudar a optimizar con la ayuda de opciones que ya existen en SysPlus y que no son opciones nuevas, es decir, estamos hablando de opciones que se implementaron en la versión 2025, sino que si alguien tiene SysPlus desde el año 2010, seguramente muchas de estas opciones ya existen, pero pueda que no las tengamos presentes, que no las usemos lo suficiente. Entonces, uno de esos procesos más críticos es el inventario. Entonces, en el inventario, digamos que el uso de máximos y mínimos nos ayudan mucho a optimizar los procesos para, por ejemplo, agotados, para optimizarle el espacio, digamos, en la bodega, es decir, dónde ubico los productos de tal manera que estén más adelante cuando los necesito, para evitar compras más de lo que voy a vender y evitar pérdidas, entonces también porque se cumplen los vencimientos, o simplemente para evitar que se deteriore el producto por la manipulación, por estarlo moviendo de un lado para otro. Entonces ahí tenemos unos reportes de máximos y mínimos que recordemos que se pueden generar por días, es decir, cuántos días quiero tener de inventario máximo, cuántos días quiero tener de inventario mínimo. En la versión 2025 esa decisión de si el artículo se maneja por días o se maneja por unidades, el mínimo se puede tomar artículo por artículo, hasta las versiones 2024 era un dato fijo para todas las referencias. Recordemos que también tenemos unos ensambles que pueden ser automáticos, que nos pueden ayudar, digamos, también a manejar productos que a veces cambian de impuesto. Por ejemplo, cuando yo tengo una gaseosa, pero si la vendo servida a la mesa tiene impuesto al consumo, mientras que si la vendo para llevar tiene un IVA. Entonces se puede, digamos, también automatizar a través de ensambles automáticos en el programa. Y ya si tenemos un proceso productivo más grande, pues también a través de planes de producción que me pueden abrir automáticamente órdenes de producción o me pueden generar ensambles de forma automática. Entonces todo eso lo podemos utilizar. De igual manera podemos hacer órdenes internas, no sé cuántos de ustedes tengan más de una bodega en la que muchas veces se necesita pedir una bodega a otra que le manden determinadas referencias y muchas veces todavía se utiliza el papelito para eso. Entonces también podemos hacer esas órdenes directamente con el programa y esas órdenes las puedo jalar luego para hacer una salida de la bodega de origen o para hacer directamente un traslado, minimizando la posibilidad de que se nos olvide o de que simplemente no se entienda un código. Y otro tema que tenemos en el inventario es la clasificación ABC del inventario. Es un proceso que hace rato, digamos, que seguramente no recordamos. Recordemos que hay una clasificación de los artículos que se puede ver en pantalla cuando yo busco mis artículos. Entonces, yo puedo tener un listado de artículos y aquí puedo ver en pantalla, digamos, cuáles son de tipo A, cuáles son de tipo B, cuáles son de tipo C. ¿Qué significa esa clasificación? Básicamente es cuáles productos son más rentables. Normalmente el ABC del inventario se calcula proporcional a la utilidad.
Entonces yo sé que estos artículos que están aquí con A son muy rentables para el negocio. Básicamente estos artículos que están con A representan el 80% de la utilidad del negocio. Entonces fíjense que pueden ser 60, 100 artículos de un catálogo de 2.000 o 3.000, pero yo sé cuáles son esos artículos que tengo que cuidar, que tengo que hacerles inventario más frecuentemente, que tengo que estar más pendiente de los precios porque cualquier variación me va a afectar o me va a beneficiar. Es decir, si yo subo un puntico en uno de esos artículos, se va a representar en una utilidad más grande al final del periodo. Mientras que si me descuido y ese artículo resulta que la competencia subió y yo lo estoy vendiendo muy barato, pues dejo de ganar también si no estoy pendiente de estos artículos específicos, en vez de estar cuidando los 2.000 o 3.000 referencias que tengo en el inventario. Recordemos que esa clasificación ABC la calcula el programa a través de un reporte ABC del inventario, y ese reporte, digamos, si yo le activo este check de clasificar el inventario, es el que me va a generar estas letras. Entonces, digamos que la idea es también llamarlos a ustedes a que lo usen. No hay que hacer ninguna parametración nueva, es decir, con la información que ya ustedes registran día a día de las ventas, ya el programa podría hacer ese cálculo y básicamente va a ser un muy buen indicador cuando yo genero reportes que me incluyen esa casilla y puedo entonces de esa manera también mirar cuál sería un mejor manejo, digamos, que puedo tener del inventario. De hecho, productos de tipo A deberían estar más asequibles si ustedes tienen una góndola, deberían estar seguramente si tienen más movimiento en unas posiciones de la bodega mejores, digamos, más asequibles para minimizar tiempos. Entonces, digamos que es una gran herramienta, digamos, para optimizar todos los procesos del inventario. Si lo miramos desde el punto de vista de los procesos de compras, recordemos también que hemos hablado muchas veces de las órdenes sugeridas. Esas órdenes sugeridas, recordemos que se calculan con base en la rotación del producto, en la disponibilidad de inventario, es decir, qué existencia tengo hoy en día, en cuántos días de reposición tiene mi proveedor, y de esa manera yo puedo hacer un cálculo para predecir, o sea, lo hace SysPlus, para predecir qué mercancía debo yo comprar antes de que se agote, que es el objetivo entonces de una orden de compra. El objetivo no es que compremos lo que ya se acabó, sino que compremos lo que está por acabarse en los días que tengo antes de que se terminen y que sean suficientes también dependiendo de la logística de mi proveedor para aprovisionármelo. Entonces, no todos los artículos deberían tener el mismo número de días. Un artículo que yo compro en la puerta de al lado puede tener entonces una disponibilidad de 1 o 2 días, mientras que un artículo que me llega de pronto de un proveedor del extranjero seguramente tiene que tener 30 o 40 días de disponibilidad para no tener agotados. Entonces, ese tema de las órdenes de compra es bien importante. Vuelvo y repito, no hay que parametrizar mayor cosa, simplemente tener claro cuáles son los proveedores de los artículos. Recordemos que desde el módulo de compras se puede mantener, digamos, ese catálogo de mis proveedores a través del botón de artículos que encontramos dentro del proveedor. Entonces, puedo ver aquí qué artículos me ha suministrado ese proveedor en el pasado. Y con base en ese listado, pues yo ya puedo, digamos, hacer mis sugeridos de compras, donde puedo tener entonces cuál es mi existencia, cuál es el costo actual, cuáles son los impuestos, cuál es el total, digamos, del artículo, cuándo fue la última vez que lo compramos, cuánto compramos la última vez. Es información que se va a alimentar automáticamente en la medida que ustedes hacen las facturas de compra, las órdenes de compra. No hay que hacer nada particular. Y de esa manera, digamos, que podríamos calcular automáticamente un sugerido. Y esto mismo, digamos, también, si yo quiero mandarle a mi proveedor el inventario de los productos que me vende, pues hoy en día, digamos, recordemos que también tengo la opción de mandarle un correo electrónico a mi proveedor con los datos que tengo aquí en pantalla sin tener que hacer un doble proceso de copiar, pegar esto en Excel, abrir mi opción de correo, escribir el correo y anexar el archivo. Todo eso lo hago automáticamente con el botón del correo, siempre y cuando tenga configurado entonces una cuenta de correo para el usuario de SysPlus que estoy trabajando. Entonces, vuelvo y repito, aquí voy a ir un poquito rápido repasando, digamos, opciones de las que ya hemos hablado y que están disponibles en el programa para poder dejar tiempo para lo que es la automatización propiamente dicha ya con herramientas externas que yo supongo que es el interés más grande del día de hoy. Recordemos que también para optimizar mi proceso de compras tengo la posibilidad de controlar los costos de negociación con mis proveedores.
que pueden ser diferentes a los costos fiscales o a los costos contables que manejo de mi producto, al costo promedio o al último costo, porque es muy común que con las grandes comercializadoras de pronto me mandan la factura con un precio, pero yo sé que me van a dar una bonificación a final de mes o sé que me van a mandar una mercancía extra, así no me haya llegado, y yo puedo estar pendiente de esas negociaciones con el proveedor de tal manera, primero, que no se me olviden reclamarlas, que de pronto cuando vaya a pagar la mercancía yo pago todo y se me olvida que está pendiente por llegar una nota, pero yo lo recuerdo a través de esos costos de negociación que se pueden ingresar hoy en día en las órdenes de compra y las facturas de compra. Listos. Si nos pasamos, digamos, a los procesos de ventas, hoy en día, digamos que un dolor de cabeza común es el tema de las facturas electrónicas que se nos quedan sin enviar. Hay posibilidad de automatizar ese envío de facturas al final del día. Ahora vamos a ver un poquito en detalle esa opción. Para evitar que de pronto tenga alguien que estar todos los días a las 5 de la tarde empezar a ver qué facturas son, pues digamos que primero, hoy en día se puede generar un reporte de cuáles son las facturas sin enviar del día, y segundo, vamos a poder también tener una tarea automática que se puede encargar de eso. Puedo, digamos, tener también unos sugeridos en la compra del cliente, es decir, cuando mi cliente llega a comprarme, pues yo puedo recordar qué productos me compra habitualmente. De pronto, si es un cliente que viene una vez a la semana, una vez cada 15 días, entonces qué bueno, digamos, que yo pueda recordarle a ese cliente qué artículos me ha comprado las últimas veces. Y recordemos que tampoco tengo que hacer absolutamente nada para eso, simplemente escojo el cliente, y ya podría ver entonces con el botón, digamos, de artículos por cliente, puedo ver qué artículos me compró ese cliente en el pasado, y entonces mi vendedor va a poder recordarle, digamos, al cliente si va a llevar alguno de estos artículos o no. Entonces, digamos que es una herramienta que también que permite reducir, digamos, ahí tiempos también en la atención al cliente. Recordemos que podemos enviar cotizaciones también por correo electrónico directamente desde el programa, que podemos hacer todo el proceso de alistamiento y entrega, o sea, lo que se llamamos el picking y el packing de los pedidos, lo podemos hacer también, aún incluso sin necesidad de una aplicación móvil, lo podemos hacer desde las opciones del programa, que se llama bandeja de entregas, desde la búsqueda de facturas. Entonces, si yo voy aquí a la búsqueda de facturas y tenemos el botón, recordemos acá, del control de entregas, y ahí voy a poder entonces empezar el proceso de alistar una lista, de asignar un alistador, que ese alistador termine su tarea, que empiece un empacador, que diga cuántos productos van en cada caja, que al final entregue, digamos, unas etiquetas con las que yo puedo marcar mis cajas automáticamente. Bueno. Y por último, digamos, qué bueno sería poder detectar las tendencias de ventas mediante un análisis de reportes, es decir, que yo pueda predecir qué artículos están teniendo cada vez más consumo, o al contrario, qué artículos están dejándose de vender, y hacer esos análisis de una forma rápida. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios de esos. Si nos pasamos a los procesos de cartera, pues también recordemos que podemos hacer una circularización, por ejemplo, de cartera a mis clientes morosos, que yo podría también hacer algún cálculo de cuáles podrían ser los cupos de crédito sugeridos, digamos, con base en un promedio de ventas, utilizando algunos reportes efectivamente del módulo de facturación. En la parte de tesorería, pues recordemos que tenemos la posibilidad de generar o de manejar un recaudo referenciado, o hoy en día en la versión 2025 de incluir en la impresión de las facturas un link de pago que sea cliqueable, es decir, que alguien pueda hacer clic en ese botoncito, en ese icono, en ese renglón que dice pague acá, y lo pueda llevar, digamos, desde el PDF de una factura a la plataforma con la que ustedes procesen los pagos. Recordemos que tenemos también un procedimiento de conciliación bancaria que nos va a simplificar la tarea de registrar los gastos del banco a final de mes, y va a evitar errores, digamos, de que se nos queden pendientes por registrar algunos de esos ajustes. Recordemos que podemos manejar arqueos también si tenemos personas encargadas de la caja en los puntos de venta, pues la idea es que esas personas se acostumbren a hacer el arqueo más que el cuadre de caja, y que el cuadre de caja sea un método de control más que un reporte para entregarle el dinero al supervisor. Y que podemos también hoy en día hacer programación de pagos y dispersión bancaria desde el módulo de cuentas por pagar, que también entonces va a agilizar el registro de las operaciones en el banco, para que no tenga que hacer el egreso en SysPlus y luego entrar a la plataforma del banco a procesar entonces la misma información nuevamente para poder generar ahora sí ya la transferencia electrónica. Igual pasa en la nómina, entonces lo primero es que puedo entregarle por correo electrónico el desprendible de pago a cada uno de mis empleados,
siempre y cuando también tenga un correo electrónico asociado para la cuenta con la que se trabaja la nómina. Puedo hacer la dispersión de nómina. Hoy en día, digamos que hay ya más o menos 10 bancos diferentes con los que tenemos la planilla, digamos, para hacer la dispersión de la nómina, y que se puede generar también, digamos, los aportes a la pila, dependiendo con la mayoría, digamos, de operadores de información. Se puede generar automáticamente entonces la pila desde SysPlus para no tener que volver a registrar las novedades y demás cosas en la plataforma o en el software, digamos, del operador. Entonces, todos esos son procesos que ya existen, pues repito, la mayoría de ellos no son nuevos y nos van a permitir automatizar muchas cosas. Otra herramienta que existe en SysPlus y que muy pocos que yo sepa utilizan son los reportes de análisis de ventas. Entonces, el reporte de análisis de ventas es muy parecido a lo que vamos a ver ahorita más adelante, a lo que yo puedo hacer con una herramienta como Power Query de Excel. Y es que yo puedo diseñar la consulta que yo necesito y grabarla para que todos los días o cada vez que yo necesite ese reporte no tenga que volver a hacer un proceso de sacar un reporte y empezar a limpiarlo. Entonces vamos a hacer algún ejercicio para recordar, porque esto, vuelvo y repito, no es una opción nueva, es una opción que existe también seguramente hace unos 5 o 6 años en el programa, que en la mayoría de módulos está disponible con un botón en la parte superior para hacer análisis. Entonces, en el caso de facturación, análisis de ventas, en inventario se llamará análisis de inventario, en cartera también, en cuentas por pagar, en los módulos vamos a encontrar. ¿Qué me permite ese botón? Generar un reporte detallado en el caso de facturación de las ventas, en el caso del inventario, el rendimiento del inventario, en el caso de cartera, un reporte detallado de la cartera, pero es un reporte interactivo con el que yo puedo jugar. Entonces yo puedo escoger acá los reportes, digamos, ya vienen guardados, seguramente van a encontrar en sus programas 3 o 4 opciones, que son las que vienen, digamos, por defecto en el programa, en la versión nueva, llamémoslo así. Cada vez que se instala una compañía nueva, pues queda con 3 o 4 reportes, pero en realidad yo puedo coger cualquiera de estos. Y vamos a darle aquí información. Voy a de pronto a pasarme ahora sí a la otra compañía que sí tiene más información para que sea más interesante, digamos, el análisis. Y vamos a pedirle, digamos, información de un mes. Vuelvo y repito, él lo que hace es generar un reporte detallado de las ventas del periodo que yo le diga. Entonces voy a decirle que lo genere ahí desde el 1 de marzo. Inicialmente, para el efecto de hoy, digamos que no importa cuál escojamos, obviamente después sí va a importar en la medida que yo quiero es optimizar los tiempos de trabajo y yo quiero ya, voy a escoger específicamente el reporte, digamos, que me va a decir cuántos clientes atiende cada punto de venta. Entonces, fíjese que este es uno de esos, que dice clientes por caja. Y este reporte me va a mostrar entonces para cada uno de los puntos de venta, para cada una de las cajas o mostradores en los que se estén atendiendo clientes, cuántas facturas se hacen diariamente. Entonces, fíjese que él me dice diariamente, aquí están las fechas, para cada punto de venta, cuántas facturas se hicieron. Entonces, fíjese que este no es un reporte que existe como tal en la opción de informes como tal del programa, pero es un reporte que construimos a cada manera de ejemplo. ¿Cómo se construye el reporte? Aquí tengo yo todos los campos que aparecerían en un reporte, digamos en este caso un cronológico detallado por artículo de las ventas. Y yo puedo entonces escoger cualquiera de estos campos como fila o cualquiera de estos campos como columna. Entonces, digamos, aquí yo puse, fíjense, el punto de venta como columna y a la fecha como fila. Entonces, por eso él me dice, para cada fecha, cuántas facturas se hicieron. ¿Cómo le digo que las facturas? Fíjense que aquí dice un monto, pero seguramente si yo miro esa medición, básicamente esa medición entonces me va a decir que no es una suma, sino una cuenta. Entonces me dice cuántas facturas se hicieron en cada punto de venta. Pero de pronto lo que yo quiero no es esto, de pronto lo que yo quiero es ver las ventas, por ejemplo, por tarifa de IVA, que muchos, digamos, algunos se han quejado de que el programa solo imprime 9 o 10 tarifas de IVA y que hoy en día tengo 12. Entonces, con algunos clientes hemos dicho, bueno, entonces entremos a esta opción, busquemos, digamos, acá la tarifa del IVA, que está un dato que se llama quite IVA, yo lo arrastro, digamos, aquí a la columna. Ahora me quedaron en este momento las ventas por tarifa del IVA por punto de venta, pero me quedaron no en monto, sino en cantidad. Entonces yo podría cambiar aquí la medición y decirle que ahora sí ya no es una cuenta, sino que es una suma.
y ya ahora tengo mi reporte de ventas por tarifa del IVA por punto de venta, pero digo, no, yo no lo quiero por punto de venta, entonces, bueno, quitemos el punto de venta. Para quitarlo lo vuelvo a arrastrar aquí donde dice lista de campos, y ya me quedó entonces mi reporte por tarifa del IVA. En este caso solamente tengo la tarifa 0, la 3, la 4 y la 5, digamos que en este caso no tengo tantas. Pero digo, bueno, yo quisiera ver estas ventas por tarifa del IVA, pero también de pronto las quiero ver por el grupo del inventario, porque de pronto yo quiero separar cuánto fue de gaseosas y cuánto fue de licores y cuánto fue de otros productos. Entonces yo podría coger entonces de acá el listado, los grupos de inventario, y lo dejo aquí como fila. Entonces fíjense que ahora ya tengo por fecha por cada uno de los grupos. Yo digo, no, ya no me sirve por fecha, voy a quitar la fecha, pero dejé el mes. Y entonces ahora sí por mes puedo ver cuánto vendí de cada uno de los grupos del inventario, por cada una de las tarifas del IVA. Digamos que yo quisiera, como también tengo que declarar en diferentes municipios, entonces yo quiero que también esto me salga por la ciudad del cliente. Entonces yo podría volver acá, mirar aquí si está el dato de la ciudad, no recuerdo si está. Uy, no, me corché yo solito. Justo en este reporte no está. Pero digamos que lo tengo por el grupo de cartera. Entonces, aquí están mis ciudades por grupo de cartera. Entonces, yo podría ahora, por cada tarifa del IVA dentro del grupo de cartera, tener mis totales. Pero yo digo, no, era al revés. En realidad, yo quiero es primero el grupo de cartera que me dicen dónde está y luego sí la tarifa. Entonces, puedo simplemente intercambiar estas dos cosas y digamos que listo, ese ya es el reporte que yo quiero. De pronto yo digo, yo no quiero estos totales, entonces también podría aquí en las opciones quitar los totales. Entonces aquí en la pestaña de totales le podría decir que simplemente los oculte, y de esa manera entonces ya me quedaría un reporte más limpio. Y este es el reporte que yo quiero sacar todos los días al final del día. Entonces simplemente yo le voy a poner un nombre, voy a darle el botón de grabar la plantilla y voy a decirle, esta es mi ventas por tarifa de IVA por grupo. El nombre que yo quiera colocarle le puedo colocar. Lo debo guardar necesariamente en la carpeta del programa, y obviamente si tengo varias terminales después de que ya terminé de grabarlo, debería copiarlo en todas las terminales en las que se necesite. Ahora, es probable que no la necesite en todo lado porque simplemente es donde la persona que va a hacer ese análisis que lo necesito. Entonces lo copias aquí en facturación, en reportes, y ahí sí va el nombre del reporte que yo le quise colocar. Eso quiere decir que la siguiente vez que ingrese a esta opción, entonces yo puedo entrar nuevamente a análisis de ventas, voy a encontrar ahora esa que acabamos de crear. Entonces aquí me aparecen las ventas por tarifa del IVA por grupo, y ahora lo voy a sacar de abril. Fíjense que ahorita lo había sacado de marzo, ahora lo voy a sacar de abril, entonces ya no tengo que volver a hacer todo ese proceso, sino que simplemente ya con la parametrización que hice una sola vez, ya me va a generar mi reporte por mes, por grupo de cartera, por tarifa del IVA, y ya digamos que esta sería la información que yo necesito. Ahora, yo necesito esta información en Excel, entonces simplemente le doy el botón derecho, seleccionamos todo, le digo copiar y simplemente me paso a Excel y lo pego. Entonces, digamos que hice la mitad de la tarea, o seguramente muy buena parte de la tarea que yo quería hacer, ya la puedo generar directamente, digamos, acá desde SysPlus. Y como les repito, ustedes pueden grabar el análisis que quieran hacer todo el tiempo. Entonces, no es una tarea, digamos, que toque estarla haciendo todas las veces, sino que simplemente ustedes hacen una muy buena planilla la primera vez, la graban y ya simplemente todos los días, todas las semanas, todos los meses, cuando necesiten el reporte, pues ahí va a estar disponible para ustedes. ¿Listo? Bueno, ahora miremos procesos externos a SysPlus. Fíjense que hasta ahora hemos visto todas las herramientas que tiene SysPlus, bueno, algunas de las herramientas que tiene SysPlus para ayudarnos, digamos, en esos procesos que pueden ser repetitivos. Pero a veces digamos que nosotros tenemos requerimientos externos. Entonces digamos que, qué sé yo, un proveedor me pide todas las semanas que le mande el inventario en un formato muy particular que él maneja, con unas columnas que de pronto tienen, qué sé yo, la descripción y tienen el grupo y tienen luego el precio y luego tienen la cantidad. Y resulta que para mí es muy complicado generar un reporte de SysPlus con esos datos. Me toca generar el reporte más parecido, pasarlo a Excel, empezar a quitarle columnas, a sumar de pronto, a agrupar.
Entonces, ese tipo de reportes, digamos que normalmente se utilizan para analizar el inventario o las compras de mi proveedor o las ventas para mis clientes, de pronto cuando tengo clientes grandes. Entonces, normalmente me toca hacerlo con Excel o con Power BI, algunas cosas, pero partimos de la base de que me toca exportar un informe. Lo mismo cuando me toca enviarle de pronto a un proveedor grande, qué sé yo, como Nutresa, como Corona, como Familia, que me piden un reporte de ventas, un reporte de inventario, entonces también me toca automatizar de alguna manera la generación de esos informes y enviárselos muchas veces a un correo, a subirlos a un servidor, etcétera. También digamos que puede que tenga proveedores que me dicen, no, usted tiene que montarme los pedidos en una plataforma X y entonces ahí me toca grabarlo en esa plataforma y luego ponerme a grabarlo en Sys Plus. Qué bonito sería que yo pudiera de alguna de las dos formas, o grabarlo en la plataforma y luego copiarlo en Sys Plus, o hacerlo en Sys Plus y luego copiarlo en la plataforma. Entonces, todas esas cositas las podemos hacer con herramientas, digamos, que están disponibles hoy en día en Excel, en Power BI, en Google, también en la suite de aplicaciones también hay herramientas para automatizar ese tipo de transformación de datos. Bueno, y hay otros procesos, digamos, como podría ser, por ejemplo, automatizar la recepción de pedidos de clientes. Pueda que ese pedido me llegue por una página web, pueda que ese pedido me llegue por un correo electrónico en un formato XML. Todo eso, digamos que también se puede hacer hoy en día a través de opciones de importar información a Sys Plus y también de un proceso de transformación de datos. Y por último, si tenemos una tienda en línea, si tenemos otro software, si tenemos un proveedor de logística que me dice, oiga, yo le recojo todos los días a las 4 de la tarde la mercancía, pero téngame en mi plataforma registrado ya los clientes, las direcciones, el número de cajas. Entonces, todo eso se puede hacer hoy en día a través de integraciones con lo que llamamos las APIs, que vamos a ver el día jueves. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora ese proceso de automatización de informes que me van a servir para los 3 o 4 primeros cosas que nombrábamos acá. Entonces, ya en la versión 2025, esto sí no estaba disponible, sino de pronto en algunas, muy poquitos reportes en las últimas revisiones de la versión 2024, se va a poder entonces automatizar que mediante un comando se genere automáticamente sin que alguien tenga que entrar a Sys Plus al módulo de inventario, seleccionar la opción de existencias y costos, darle los rangos y la fecha, darle el botón de exportar, decirle el nombre del archivo, darle la extensión que es XLS, esperar a que termine para luego ir a Excel a hacer el resto de la tarea. Entonces, esa primera tarea se puede automatizar hoy en día. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, entonces lo haríamos a través de lo que en Windows, digamos, son los archivos BAT, que son básicamente archivos de comandos que permiten llamar a una aplicación, en este caso específico de los reportes de inventario, pues vamos a llamar al módulo de inventario de Sys Plus, pasándole en lo que se llama el command line, es decir, a continuación del nombre del ejecutable, los parámetros para que ese programa sepa interpretar qué es lo que queremos que haga. Entonces, básicamente, la estructura, digamos, de esa instrucción es esta que tenemos acá en pantalla, donde yo le voy a dar el nombre del programa en la carpeta donde está ubicado. Esta carpeta es local a la terminal donde estoy haciendo la tarea. Le voy a colocar palabra entrada en mayúsculas fija, es decir, eso es una clave que nosotros tenemos para identificar que se va a acceder de forma automática a una opción del programa. Voy a pasar el usuario con el que me quiero conectar a la base de datos, el código de la compañía a la que me quiero conectar, la clave de ese usuario. Entonces aquí la idea es, por seguridad, pues no creemos, digamos, tareas con el sysdba o con un usuario que tenga muchos permisos. Podemos crear un usuario específicamente para la automatización con una clave sencilla, a la que le damos específicamente permiso solo a lo que queremos que haga, para que tampoco se vaya a utilizar para otras cosas. La ruta del servidor a la base de datos, porque podría estar ubicado en una máquina diferente. El número de la licencia nuestra de Sys Plus, la opción que queremos que ejecute, el nombre del archivo como queremos que se llame el archivo que se genere y el formato de ese archivo. Digamos si es un CSV, si es un TXT, si es un XLS o en 2025 si es un XLSX. ¿Listo? Entonces, eso es común a la mayoría de reportes que tenemos acá. Fíjense que no son todos los reportes los que se pueden automatizar, son más o menos 5 o 6 por cada módulo, pero son como los que tienen más información que nos van a servir para ese tipo de procesos. Entonces, ¿cómo se ve eso? Digamos que si nos pasamos, digamos, aquí a la carpeta de Sys Plus,
yo puedo con cualquier editor de texto crear un archivo de eso. Entonces, digamos que si aquí me paso a la carpeta 2025, voy a editar alguno que tengamos ya acá. Por ejemplo, aquí hay un reporte de disponibilidad. Entonces vamos a editarlo. Y fíjense que él me va a... No me lo tomó. A ver, ¿dónde están las opciones? Bueno, abrámoslo. ¿Dónde está? Acá, editar. Listo. Entonces fíjense que tengo acá el nombre del programa. En mi caso, tengo una carpeta que se llama SysPlus 2025, el módulo y el nombre del ejecutable, que básicamente siempre se llaman de la misma manera que el módulo, es decir, si es facturación se va a llamar facturación.exe, compras, compras.exe. Si tenemos alguna duda, pues recordemos que dentro de SysPlus estarían las carpetas, y dentro de las carpetas, por ejemplo, si quiero automatizar algo en contabilidad, pues en contabilidad voy a encontrar el contabilidad.exe, y es el que va a ir entonces ahí en esa tarea. La palabra entrada, que es fija, no depende de nada raro. En este caso voy a hacerlo con el SysDBA, me voy a conectar a la compañía 123, la clave de ese SysDBA es master key en este equipo que es para pruebas. La ruta, entonces fíjense que es esta misma que tengo acá, pero hay que volverla a indicar porque podría estar en un servidor diferente, entonces aquí iría el nombre del servidor, 2 puntos y la carpeta donde está esa ruta. El código, el código de la licencia, digamos, que tenemos en el programa, el código de la opción, este número 113, lo tomamos del manual de SysPlus que nos indica cómo se llaman estos reportes. Entonces fíjense que el reporte de disponibilidad es el 113 y por eso tenemos ese número acá. Aquí le digo cómo quiero que se llame el archivo resultante y en dónde quiero que quede. Quiero que quede en la carpeta de SysPlus 2025. Quiero que le genere con la extensión XLSX, es decir, en formato de Excel nuevo. Y aquí le puedo dar unos parámetros opcionales a este reporte particular, que es el rango de las bodegas que quiero aplicar. Esta información de qué parámetros adicionales necesitan algunos reportes está también entonces en el manual del programa. Y listo, entonces yo, fíjense que escribo todo eso uno detrás del otro, grabo esto, entonces le digo que lo guarde con el nombre que yo quiera, en este caso, digamos, disponibilidad.bat, y ya con eso, digamos, esta extensión BAT hace que Windows pueda interpretar eso como efectivamente una tarea que tiene que ejecutar cuando se den doble clic a ese archivo. Entonces, si yo vuelvo al explorador, a la carpeta de SysPlus 2025 y busco ese archivo que creamos, entonces ahí voy a tener el de disponibilidad y si le doy doble clic, entonces fíjense que lo que él va a hacer, entonces él va a ejecutar ese proceso, va a abrir entonces el módulo de inventarios, fíjense que ahí hizo todo lo que tenía que hacer y me genera entonces al final, bueno, aquí me dice que no había rangos en esta compañía, pero digamos que me haría la tarea de generar automáticamente ese reporte en la ubicación en la que yo le haya dicho. Entonces, básicamente, digamos, de esa manera yo puedo automatizar algunos reportes. Entonces, ¿cuáles reportes en el módulo de inventario tienen más utilidad? Seguramente un reporte de existencias y costos, que de pronto yo necesito estarle mandando a un proveedor X los reportes de sus existencias, o un reporte precisamente del ABC del inventario. Por ejemplo, si yo quiero que todas las semanas, los lunes, por ejemplo, se clasifique automáticamente el inventario, entonces podría ser un reporte ABC del inventario, y de esa manera siempre voy a tener esas letras ABC o D calculadas, digamos, a la fecha. Un movimiento de inventario, cuando de pronto yo quiero ver tendencias de movimiento, qué tanto compro, qué tanto vendo, o un CARDEX si yo quiero ver variación de costos. En el módulo de facturación, entonces vamos a tener la posibilidad de exportar una lista de precios. De pronto ustedes quieren generar una lista en un formato más bonito, con letras más grandes, qué sé yo. Entonces se puede automatizar que todos los lunes, por decir algo, todos los viernes, todos los X días a tal hora, se genere esa lista de precios o se genere un reporte de ventas por artículo, un reporte de utilidad, unos artículos vendidos por cliente, por vendedor, un reporte cronológico. Entonces, que en el caso de facturación sí tenemos más opciones, digamos, de reportes que se pueden automatizar. En el caso del módulo de compras, entonces también un reporte de impuestos en compras o de faltantes o cronológico, artículos por proveedor, se pueden automatizar. En el caso de la cartera, también tú puedo generar entonces un listado de clientes o un reporte cronológico, un reporte de comisiones. Igual en otros módulos tengo entonces también un reporte de acreedores, un análisis de cuentas por pagar o de movimiento, un cronológico de caja, un movimiento de caja o del banco,
En contabilidad también, qué comprobantes se grabaron cada día o un balance de prueba actualizado. Todo eso se puede hacer entonces a través de esta herramienta que, vuelvo a repito, está disponible en versiones 2025. Eso para automatizar reportes, que es la primera parte de generar un reporte nuevo con base en la información que tiene SysPlus. Adicionalmente, hay otras cosas que se pueden automatizar de la misma manera, pero no son reportes. Entonces, por ejemplo, yo podría automatizar un chequeo de costos. Entonces, yo quiero que hoy a las 10 de la noche, cuando yo ya no esté en la oficina, se dispare un chequeo de los costos desde el 1 de abril, porque alguien hizo alguna tarea y necesita recalcular esos costos. Entonces, eso se hace con el código 143, de la misma manera en el módulo específico, en este caso de inventario. Igual se puede hacer también una conciliación de inventario contra contabilidad. Se pueden correr procesos de documentos sin contabilizar en inventario o en facturación. Entonces yo puedo decir, es que de pronto quedaron algunas entradas o salidas del inventario que no se han contabilizado. Entonces también yo digo, bueno, todos los meses, el día 20 o el día 29 o el día 30, corre este proceso por si acaso algo se quedó sin contabilizar. En el caso de la facturación se puede automatizar el envío de las facturas electrónicas pendientes a través del código 28. Entonces también se crea un BAT con una tarea que dice facturación, facturación.exe, los mismos parámetros tal cual, solo que aquí va a ir el código 28 y él ya sabe que tiene que enviar las facturas de hoy. Digamos que ahí no hay rango de fechas porque ya sabemos que la DIAN solo recibe facturas del día de hoy, pero digamos que eso también se puede entonces hoy en día automatizar en las versiones 2025. Si ustedes tienen procedimientos de usuario, que no sé si los tengamos presentes, pero digamos que la mayoría de módulos en el menú de mantenimiento tiene una opción de procedimientos de usuario, donde hay cosas como en este caso la conciliación de la facturación versus contabilidad, las facturas que no afectaron inventario, devoluciones que no afectaron inventario. Hay algunos procesos, digamos, que se pueden correr. Entonces, esos procesos también se pueden automatizar a través de esa opción, especificando este nombre que aparece aquí entre comillas. Entonces, si yo le digo entre comillas, facturas en contabilidad NIF, pues él ya podría también a determinada hora, cierto día del mes o de la semana, correr esos procesos. Entonces, eso mismo existe también en módulos de compras, de cartera, de cuentas por pagar, de tesorería y de contabilidad. Bastaría entonces recurrir al manual para confirmar exactamente cuáles son esos códigos de opción y cuáles son esos procedimientos que se pueden correr en cada módulo. Pero ¿cómo hago yo para que esa tarea se corra efectivamente tal día a tal hora? Entonces digamos que ahí básicamente recurrimos a lo que llamamos genéricamente programadores de tareas. Windows tiene un programador de tareas. Si tiene una versión en inglés de Windows va a aparecer como Task Scheduler, si está en español pues dice programador de tareas, y ese programador de tareas tiene 3 pestañas, digamos, de configuración básicas. Una pestaña que en español se llama desencadenadores, que en inglés se llama triggers, que es lo que me va a decir cuándo quiero ejecutar el proceso. Entonces ahí es donde yo le voy a decir en qué condiciones, digamos, se va a ejecutar el proceso, cuando el equipo esté desocupado, cuando esté cargando, cuando esté con batería, cuando se haya pasado tanto tiempo inactivo, ahí se pueden configurar algunas acciones. Vamos a hacer aquí el proceso. Entonces, si yo presiono aquí en Windows y le digo, bueno, en este caso está en inglés, entonces aquí lo voy a escribir en inglés, dice Task Scheduler. Entonces, ahí ya puedo, digamos, crear una tarea básica. Esa tarea básica, entonces, listos. Bueno, acá yo puedo decirle que voy a crear una nueva tarea y esa nueva tarea entonces va a preguntarme, vamos a poner un nombre, entonces yo le puedo decir a esto que es, por ejemplo, un chequeo de costos. ¿Cuándo quiero que se dispare? Entonces yo le digo aquí editar, o en este caso, bueno, nuevo porque no estaba creado previamente. Y yo le digo entonces cuándo quiero que se dispare. Entonces yo le digo diariamente o semanalmente o mensualmente. Entonces digamos que el chequeo yo lo quiero hacer una vez a la semana y quiero que se haga los viernes solamente y quiero que se haga los viernes a las 8 de la noche, cuando ya nadie esté por ahí trabajando. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, entonces acá si quiero que se demore o qué pasa si de pronto lleva tantos días y no ha terminado? Entonces yo también le digo deténgala si se demora más de un día porque no quiero que mañana alguien vaya a tener problemas y la tarea está habilitada. ¿Listo? Entonces ya le dije cuándo quiero correr, pero no le he dicho qué es lo que quiero correr. Y aquí entonces en las acciones es donde yo puedo decirle
qué es lo que yo quiero hacer. Entonces yo le digo, quiero iniciar un programa y lo mismo que hicimos ahorita lo voy a escribir acá. Entonces, si tenemos acá todavía abierto el BAT, creo que no, ya lo cerré, pero podemos, digamos, abrirlo y copiarlo. Entonces, fíjense que esto mismo que yo tengo acá, se lo voy a escribir aquí al programador de tareas. Entonces le voy a decir, quiero que ejecute el inventario, hasta acá nomás, hasta el exe, y aquí en argumentos opcionales le dejo el resto. Entonces ahí dejo el resto de que le tenía ahí en el archivo, tal cual como lo tenía ahí. Y aquí en donde empieza, que es opcional, se puede dejar vacío porque yo aquí ya le dije que esta es la ruta. Listo. Entonces esto, digamos que ya va a ser esta tarea que yo antes, digamos, la había corrido o la había programado para hacerlo manual, de una forma automática todos los viernes a las 8 de la noche. Ahora podría especificar otras condiciones adicionales, entonces de que, por ejemplo, solo corra si el equipo está cargando conectado a la corriente eléctrica, que se detenga si se pasan las baterías, qué pasa si de pronto el equipo está en modo de suspensión, entonces yo digo, despierte el equipo si a esa hora está en modo de suspensión, y podría decirle solamente empiece esto si determinada unidad de red está disponible, eso sería en el caso que corra, que si yo esté grabando los archivos en una unidad compartida o cosas por el estilo. Y por último, digamos aquí entonces podría ponerle otras condiciones, por ejemplo, si quiero que la tarea se pueda ejecutar en un horario diferente manualmente, entonces le digo que que se puede correr bajo demanda, que la corra tan pronto como pueda, si a esa hora no estaba disponible el equipo, estaba por ejemplo apagado y lo prendieron a las 10 de la noche, él arrancaría la tarea si tengo esta opción. Si no tengo esta opción, ya no se corrió ese viernes, ese día. Que si la tarea falla, entonces vuelve el reintente cada cierto tiempo. Entonces yo le digo, bueno, si no la pudo iniciar por la razón que sea, intente cada 30 minutos, 3 veces. Listos. Si efectivamente la tarea lleva corriendo más de 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, entonces yo digo, no, como la voy a correr a las 8 de la noche, máximo le voy a dar 8 horas y si no acaba a las 8 horas, termine porque no puedo hacer que me bloquee de pronto a las personas que entran a trabajar a las 6 de la mañana. ¿Y qué pasa entonces si la tarea no termina? Entonces que se puede detener a las malas. Entonces yo podría decirle que sí para que alguien por finalizar tarea allá en el administrador de tareas la pueda ejecutar. Y aquí básicamente nos dice que si no está agendado, entonces que lo reintente después de tantos días o que simplemente no inicie una nueva instancia si ya está corriendo la del día anterior. Entonces, estas, digamos, son las opciones que me da el programador de tareas de Windows. Por defecto, digamos, en todas las máquinas, sean de Windows, de una versión de escritorio o sea de un servidor, pues esta aplicación existe y está disponible para que lo utilicemos. Hay algunos peros, digamos, cuando se manejan permisos, es probable que haya algunas tareas que no se disparen automáticamente. Por eso existen, digamos, también otras opciones. Hay una opción, digamos, muy económica, o inclusive que tiene una versión gratuita, que lo utilizamos con algunos clientes, que se llama System Scheduler. Aquí está, digamos, la URL donde pueden descargar esta aplicación si la necesitan. Igual esta información se les va a entregar a las personas que se registraron. Y entonces yo puedo hacer lo mismo. Entonces, ese básicamente me muestra un icono aquí en la barra de tareas que tiene un reloj. Y ya digamos que con ese se parece mucho, digamos, la programación. Yo tengo el nombre de la tarea. Aquí básicamente, entonces, si la editamos, entonces yo puedo ponerle un nombre, decirle la ruta de la aplicación, los parámetros tal cual como se los pusimos allá, la carpeta donde quiero que arranque. Aquí pregunta si quiero arrancar minimizado o quiero que se vea la pantalla, entonces normalmente lo dejamos normal, no hay problema. Y aquí en la pestañita de Schedule, que es como el agendamiento, entonces le digo cuántos días de la semana quiero que corra. Esta tiene una ventaja y es que yo podría decir, lo quiero correr lunes, miércoles, viernes y no más. Entonces, en el otro, fíjense que yo tengo que decirle solo un día de la semana y me tocaría entonces, si yo quiero hacer esto, me tocaría crear 3 tareas en Windows. Aquí podría hacer con una sola tarea los 3 días a la misma hora. Y lo otro que me permite esto es que yo puedo escoger las horas a las que quiero que corra. Entonces puede que haya procesos que quiero que se disponen cada hora o cada 2 horas o cada 4 horas o cada 6 horas. Entonces podría decirle, aquí me queda a la medianoche, a las 6, a las 12 o a las 18. O yo podría personalizar este listado, digamos acá, si quiero otras horas diferentes, entonces podría escribir las horas específicas. Si quiero escoger los minutos también, entonces este es un poquito, digamos, más flexible. Funciona bien, digamos, es decir, hace la tarea cuando tiene que hacerla, que es lo importante.
y en la versión, digamos, gratuita, pues no me permite, digamos, de pronto hacer una tarea después de la otra, o fíjense dar las condiciones que me decía Windows, qué pasa si estaba apagado, qué pasa si arrancaron más tarde, pero eso ya se podría hacer con la versión de pago, pero digamos que para una tarea básica se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el resumen de la tarea? Que yo puedo, mediante la generación automática de informes en SysPlus y mediante un programador de tareas externo, hacer que se genere ciertos días a cierta hora un reporte con los rangos y con las especificaciones que yo necesito. ¿Para qué me sirve a eso? Pues lo más importante es que me sirve para hacer un análisis seguramente en Excel, donde yo pueda entonces coger esa información y transformarla. Entonces vamos a aprovechar estos 5 minuticos que nos quedan para hacer un ejercicio pequeño. Digamos que utilizando, no sé si ustedes lo conocían, el término Power Query, que es como la herramienta de hoy en día lo que antiguamente uno llamaba macros de Excel. Todo se hace entonces hoy en día con una herramienta de Microsoft que se llama Power Query, que está incluida, digamos, en la licencia de Office y por tanto la puedo utilizar desde Excel, la puedo utilizar desde Power BI. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que yo tengo que tener es un reporte. Entonces, digamos que acá en el escritorio, para ganar tiempo, digamos, yo tengo aquí unos reportes. Por ejemplo, tengo un reporte de ventas por cliente, pero está muy grande, son 10 megas. O un reporte de ventas por artículo en formato TXT, o un reporte de comprobantes en formato CSV, o unas ventas, digamos, de enero en formato XLSX. Entonces, vamos a abrir Excel en un archivo nuevo y le vamos a decir que vamos a utilizar datos. Entonces, fíjense que yo no voy a abrir el archivo de ventas de enero, ¿no? Voy a crear un archivo nuevo de Excel. Aquí le digo que voy a obtener datos y entonces que los voy a obtener de un archivo de Excel. Ahora sí voy a escoger entonces el archivo que previamente he generado, que puede ser el que generó la tarea automática. De hecho, debería idealmente ser un archivo que se genera, digamos, de forma automática. Entonces yo aquí voy a coger todas mis ventas de enero. Listos. Ese es un archivo que si miramos, digamos, acá el tamaño del archivo, es un archivo de 2 megas, un archivo grande, digamos, de ventas de todo un mes, de un negocio real. Y entonces lo primero que hace esta herramienta es conectarse efectivamente a los datos y a mostrarme una previsualización pequeña, digamos, de los datos que encontró para que yo pueda entonces empezar a hacer el análisis. Entonces yo aquí escojo la hoja de cálculo. Entonces dentro del archivo de ventas tengo la hoja 1. Él me muestra unos datos de muestra, no quiere decir que el archivo tenga solo estos 5 registros. Y yo podría hacer varias cosas. Yo podría hacer, por ejemplo, transformar los datos, que básicamente es, quiero, con esa información, quiero generar, por ejemplo, unos totales, quiero generar un promedio, quiero calcular, concatenar de pronto dos columnas en una sola. Entonces, básicamente lo que ahora sí va a cargar es esa hoja de cálculo. Y digamos que sobre estas ventas yo quisiera calcular cuánto vendo por hora del día. Entonces, digamos que acá, ya sobre esos datos que él me muestra acá, entonces yo podría hacer algún dato. Entonces yo le digo, por ejemplo, quiero agruparlos y entonces quiero agruparlos entonces acá por la hora, puede ser. O bueno, hagamos acá otra cosa más sencilla. Digamos que aquí sobre este listado completo quiero hacer, qué sé yo, un análisis por NIT. Y le digo que no quiero hacer un conteo, sino que quiero hacer aquí una suma. Entonces esto ya no lo llamamos conteo, sino lo llamamos total. ¿De qué columna? Entonces lo quiero hacer sobre la columna del subtotal, si existe. Bueno, aquí está el subtotal por ítem. Listos. Y de pronto yo quiero que me muestre también el nombre del cliente, entonces le digo que agregue también otra columna, que me traiga el máximo, perdón, esto lo vamos a llamar nombre, y aquí sí le digo que me traiga el máximo de la columna del nombre del cliente, por ejemplo. Entonces, por acá en algún lado tiene que estar el nombre del cliente. ¿Dónde está? Aquí está el NIT. Entonces, por ahí debe estar el nombre. Aquí está el nombre del tercero. Listos. Entonces, aquí ya hice una transformación sencilla. Obviamente, ya la idea es que ustedes puedan jugar con esos datos. Y entonces, fíjense que él me va a generar acá el NIT, el nombre del cliente y el total, pero el total me quedó mal. Entonces, yo puedo devolverme acá entonces a los grupos
traigamos entonces más bien el total, porque puede ser que de pronto este reporte no lo genere detallado, sino consolidado. Entonces, hagámoslo sobre el total, veamos si los datos que me está trayendo son los que son, y listo. Pero yo quiero el nombre primero, entonces volvamos acá, y digámosle que entonces acá quiero que me lo mueva hacia arriba. Entonces ya me quedó aquí la previsualización, así yo quiero que me quede mi reporte. Listo, digamos que ya eso es lo que yo quiero. Y esto, fíjense que lo saqué de un reporte cronológico, no es un reporte de ventas por cliente, pero digamos lo volví un reporte de ventas por cliente. Y a esto lo voy a llamar ventas por cliente. Listos. No le digo de qué periodo es, porque lo que estoy grabando es el proceso de transformación. Lo voy a grabar entonces acá en mi carpeta de documentos y listos. Entonces, ya me quedó mi reporte. Cada vez que yo quiera ver un reporte por cliente, entonces simplemente tengo que abrir Excel y, en este documento que se llama ventas por cliente, que se basa en el reporte de ventas de enero. Pero ¿qué pasa si yo aquí, sea por una tarea automática o sea por una tarea manual? Ay, ¿dónde es que estábamos? Que no me esté dando errores. En este tal vez. Bueno, ¿qué pasa si yo saco ese mismo reporte? Dijimos que era un reporte cronológico, pero lo genero entonces ya no de enero, sino lo voy a generar de febrero. Entonces genero mi reporte de febrero. Obviamente les tengo que decir que lo quiero en formato XLSX y que lo quiero con el mismo nombre de el de enero para que funcione mi automatización. Entonces yo en este reporte de ventas enero 25 voy a generar ahora el de febrero. Entonces esto, vuelvo y repito, lo hacemos con una tarea típicamente automática. Entonces, qué sé yo, todas las semanas voy a generar mi reporte cronológico de lo que va desde el 1 de enero hasta hoy, de tal manera que eso se vaya actualizando. Y el análisis que yo programé, que obviamente va a ser una cosa mucho más sofisticada que este ejemplo pequeño, pues lo voy a hacer sobre los datos actualizados cada día o cada semana o cada mes, sin tener que estar volviendo a hacer ese proceso de programar el reporte. Entonces, fíjense que es algo parecido a lo que vimos acá en SYS Plus, con la ventaja, digamos, de que estamos en Excel, de que podría ser gráfico, de que podría ser una tabla dinámica, de que podría ser, digamos, todo lo que puedo hacer en Excel. Y esto mismo, obviamente, si nos vamos, digamos, a otra herramienta que también puede ser gratuita para la mayoría de ustedes, que es Power BI en su versión de escritorio, pues puede hacer exactamente lo mismo, porque Power BI utiliza exactamente la misma herramienta que acabamos de ver de Power Query. Entonces, lo que yo haga, digamos, con Excel, con ese análisis de datos, con esa transformación de datos, digamos que lo llama Office, pues lo puedo hacer también entonces aquí con Power BI. No sé si es que no lo había abierto. Listos. Fíjense que ese reporte aquí es grande, es un reporte poderoso, y por eso se está demorando ahí un ratico. Pero eso mismo que yo acabo de hacer acá, en Power BI lo puedo utilizar, por ejemplo, para montar un dashboard en este caso de las ventas. Entonces, si yo quiero ver qué productos o qué clientes me están comprando o cosas por el estilo, entonces voy a poder entonces hacer esa tarea lo más rápido posible. Y si ya tengo un análisis de esos hechos sobre el mismo reporte, entonces digamos acá unas ventas por vendedor, por ejemplo, entonces ya te volvería a decir de dónde saque los datos ni nada más, sino que cada vez que yo abro esta herramienta y escojo, digamos, en este caso el dashboard que quiero tener o que quiero mostrar, pues él va a recalcular ese dashboard con los datos actuales. Entonces, de esta manera es que yo puedo hacer, por ejemplo, que tenga todas las semanas, todos los lunes, la información que quiere ver del inventario, de las ventas o de la cartera o del área, digamos, que él quiera analizar. Entonces, el que se va a demorar porque él tiene que aplicar, digamos, en este momento las definiciones de esas plantillas a los datos que calcularon, pero digamos que me va a dar ese resultado, digamos, en este caso son unas ventas por mes, con unas ventas por grupo, con unas ventas por vendedor. Entonces, todo eso lo tengo, ya no tengo que volverlo a hacer cada vez, sino que simplemente se va a actualizar en la medida que yo constantemente esté actualizando, digamos, los datos, que son básicamente ese archivo de Excel. Eso se puede hacer entonces con archivos de Excel, se puede hacer con archivos TXT, se puede hacer con archivos CSV,
Entonces, cualquiera de las extensiones que soporta Sys Plus permite, digamos, que se haga esa transformación de datos a través de Power Query, ya sea en Excel o ya sea en Power BI, digamos que solo para ver un ejemplo. Hay muchas otras herramientas, digamos, de análisis de datos. Todas permiten efectivamente hoy en día conectarse, digamos, a la información a través de un archivo, o podrían incluso conectarse directamente a la base de datos, que es algo que de pronto vamos a ver ya el día jueves, cuando vamos a entrar en detalles un poquito más técnicos del tema. Vamos a dejar ahí por hoy. Ya mañana vamos a mirar otras cosas con respecto al uso de inteligencias artificiales, empezando de ceros, es decir, para el que esté interesado en saber cómo funcionan esas inteligencias artificiales, esos chats, pues vamos a hacer unos ejercicios sencillitos, pero al final el objetivo es analizar los datos que nos entrega Sys Plus con esas herramientas y mirar en qué otras cosas nos ayuda ese tipo de herramientas de inteligencia artificial. Bueno, yo me extendí un poquito más de la cuenta, unos 5 minuticos, ya ustedes me dirán si cuentan con el tiempo y si hay preguntas, pues las contestamos. Si no, pues miramos a ver si cuadramos mañana conectarnos unos minuticos antes para contestarlas, los que tengan acceso a todas las capacitaciones, y si no, pues nos las mandan al correo y las revisamos, pero si hay unos minuticos y todos están de acuerdo, pues la podemos revisar. Tenemos una manito levantada de don Yamit, entonces por favor habilita el micrófono. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Ahí me escucha bien, Adrianita? Señor Sí, Yamit. estamos escuchando, sí. Perfecto, ingeniero. Buenas tardes a todos los participantes. Primero que todo, ingeniero, interesantísimo todo lo que nos ha compartido. Realmente, pues, hay una gran posibilidad de poder ahorrar muchísimo tiempo y automatizar, como ya nos mostró. Hay un tema bien importante y me cabe, pues, como me entra ya una duda y es, básicamente, lo que nos muestra es todo lo que se puede hacer, ¿cierto? Para eso vamos a necesitar seguramente por parte del equipo de sistemas de cada uno de los negocios el acompañamiento por el lado de nosotros. Bueno, eso está ahí dispuesto para que lo podamos realizar, pero por parte de Sysplus, ¿cómo va a ser el acompañamiento para eso, de implementar todos estos procesos? Porque de cierta manera no es sencillo y normalmente en las áreas donde estamos utilizando estas herramientas pues no tenemos las personas como tal de conocimiento de sistemas, más sí de los procesos que pueden hacer en el sistema, pero toda esa alimentación es bastante exigente para conocer todo lo que se debe hacer en Power Query y todo lo que además es por fuera del sistema. Entonces me cabe la duda de cómo poder aprovechar realmente toda esta herramienta y que también lo he venido hablando con el equipo de SysPlus, no se nos siga saliendo pues como de los parámetros de costos, porque sabemos que ustedes viven de esto, que ese es su ingreso, es a través del tiempo que nos venden, que nos proveen todo el tema de soporte y todo eso, pero que todas estas herramientas no nos resulten tan costosas para poder hacer la implementación. Esa es mi duda, ingeniero. Listo. Bueno, digamos que lo primero obviamente es, digamos, ahí disponibles para acompañarlos, digamos, ahí en el proceso. Este tema que acabamos de ver, digamos, de Power Query, se puede, digamos, apoyar mucho en la inteligencia artificial, es decir, mañana, digamos, vamos a hacer unos ejercicios efectivamente mucho más enredaditos que este elemental que hicimos hoy, en el que precisamente un ChatGPT, un Gemini o algunas otras herramientas de inteligencia artificial nos pueden dar un paso a paso de cómo hay que hacer para convertir efectivamente, para transformar esos datos. Eso es parte de lo que vamos a aprender mañana. Y de todas maneras, digamos que sí, hay obviamente un costo del tiempo, digamos, nuestro en el caso que se necesite, pero digamos que lo importante es que lo que hagamos en ese tiempo pues represente para ustedes un beneficio que obviamente supere con creces esa inversión que se hace. No es tan enredado, fíjense que muchas de las herramientas, casi que el 70% del tiempo de esta charla estuvimos mirando opciones que ya existen en SysPlus, que no hay que hacer mayor cosa, y ya el uso de herramientas externas, efectivamente, pues digamos que lo podemos apoyar nosotros, pero vuelvo y repito, el objetivo es que también mañana veamos cómo apoyarnos en esas inteligencias artificiales para que nos ayuden a construir esos archivos. De hecho, si se tienen versiones pagas de esas inteligencias artificiales, ellos le pueden entregar a uno de una vez el archivo de Excel hecho con el análisis. En las versiones gratuitas no. Pero digamos que hay esas herramientas también, digamos, que se pueden utilizar para empezar a generar este proceso, porque digamos que es una tarea
que nos propusimos nosotros desde el año pasado de que ya ustedes tienen lo más valioso de todo, que son los datos. Ustedes a través de haber grabado las facturas, de haber grabado sus compras, sus movimientos, tienen un tesoro en sus manos que es información de cómo se mueve el mercado, de quién le compra, qué le compra, cuándo le compra. Ahora lo que falta es sacarle provecho a esa información que ya tienen. Entonces ya digo, ustedes ya hicieron lo más difícil, que es construir los datos. Ya lo que falta ahora es sacarle provecho, digamos, a esa información que ya tienen ahí construida a través del tiempo. Bueno, acá hay una de Don Edgar, creo que la respondiste, pero como para dejarlo un poquito más en claro, ¿se podría hacer un punto .bat para una copia de seguridad? Sí se puede hacer. De hecho, digamos que FileBit incluye unas herramientas, digamos, también unos ejecutables que soportan esa línea de comandos y se puede hacer. De pronto, si no lo vemos en estos 3 días, pero creemos ahí el casito y yo les mando un ejemplo, digamos, a los que estén interesados de cómo se podría hacer un backup automatizado también, es decir, que corra a cierta hora utilizando un programador de tareas y un BAT que creemos nosotros. Listo, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias entonces a todos por su tiempo.